Mi nombre es Juan José, tengo 17 años y no soy observador de aves propiamente dicho hace mucho tiempo, pero desde muy chico, que siempre me gustaron. Hace tres años que empecé en una asociación que se llama Fundación Paida, que la pueden buscar después, que es una fundación en la cual se creó con un par de coordinadores a los cuales le dan charlas a chicos una vez por semana de diferentes lugares. Hoy somos más de 300 chicos y tenemos chicos de toda Latinoamérica. Hay chicos en España, de Perú, de Paraguay, de Chile, de todas las provincias de Argentina, de Uruguay, de Brasil. Y ahí empecé a aprender un montón de cosas y lo primero que hicimos, o lo primero que yo hice, así como muy importante en la red, fue participar de un viaje que me abrió mucho la cabeza, que fue a Salta y Jujuy, en el cual fueron 8 días de observar aves. Eh, y eso fue como que me dio la noción de empezar acá, en 3 de febrero, a ver todo lo que teníamos y que había un montón de especies, no solo palomas. Hay una frase muy común, es que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros, que también sirve para empezar a darnos cuenta qué tenemos alrededor de nuestra zona. Esto significa que las aves se dividen en dos grandes grupos. Los paseriformes, que son las aves chiquititas y cantoras, y los no paseriformes, que ya entran los patos, los ñandús, los pingüinos, las palomas. Los paseriformes representan el 50% de las aves de todo el mundo. Son las más vistosas, las más comunes, por así decirlo. Son las que se perchan. Ya hablando de tecnicismos, tienen pies anisodáctilos, que tienen el primer pie para atrás, el primer dedo para atrás y los 3 dedos primeros para adelante para percharse en las diferentes ramas. Después tenemos los no paseriformes, que ya son... en los paseriformes tenemos diferentes grupos, porque como bien saben o no, en la ciencia se dividen, se categorizan mucho las especies, y entre los paseriformes tenemos diferentes familias o subfamilias, por ejemplo la del hornero, es la Furnaridae, que es la que hace los hornos de barro grandotes, que son muy interesantes. Y estos son los más chiquititos, que comen semillas, insectos, y son de los que más tenemos acá en 3 de febrero. Ya los no paseriformes, que bueno, también tenemos un montón, y de los más interesantes, a mi gusto, son el otro 50%, que es un grupo artificial, no es un grupo propiamente de la ciencia, porque los paseriformes sí lo son, pero este ya sería un grupo que como para dividirlo el otro 50%, dijimos, bueno, los no paseriformes son todos los grandotes o de diferentes tamaños, porque por ejemplo, el colibrí, el picaflor, no es del mismo tamaño que un gavilán o un carancho, pero también entran en este grupo. Esto ya engloba varios órdenes de diferentes familias, y bueno, estas son lo que serían las aves y los otros son los pájaros. Acá en 3 de febrero, esto era todo campo hace muchos años, y siempre hubo gran variedad. Por ejemplo, en Caseros está el bosque de eucaliptos, y hay muchas especies que son bastante interesantes, y también tenemos las especies que se adaptaron, no les quedó otra que adaptarse al ambiente urbano. Los que estuvieron siempre, porque también vamos a ver que hay especies que no son, si bien no son propias de la zona, se fueron adaptando, como son por ejemplo el gavilán mixto, y algunos citácidos que son los loros, que ahora se llenó, hay un montonazo. La única que tendría que estar acá, propiamente por distribución, es la cotorra, la cotorra argentina, y hoy tenemos más de 8 especies que están en la zona. Bueno, los de siempre son el hornero, el zorzal, el venteveo, la calandria. El zorzal ese tiene, hay otros que son como de más de 2 colores solamente, ¿no? Como que más grandecitos. Los zorzales, no. Acá
El zorzal colorado es el más común. Sí. Ya por atrás, por la zona del golf, he visto alguna que otra vez el zorzal chalchalero, que es todo marrón. Sí. Y después, no, de más colores. No. Mm. No, pero ese tiene ahí como un poquito más blanquito. Ah, sí. Ese debe ser un juvenil. Ah, mira, no me di cuenta cuando puse la foto. Sí, ya cuando son más adultos es todo el ventral rojo. Sí. Después tenemos las palomas. Palomas tenemos 4 especies, que hay una que la vamos a ver más adelante. Estos son los que estuvieron siempre. Y de palomas tenemos una linda diversidad y hay varias que son comunes acá, que en otros lados no. La torcasita picuí, por ejemplo, es muy chiquitita y está siempre en los cables. Si ven en los cables, hay una cosita chiquitita. Después, bueno, la paloma común, que no la puse, que es la que está en todos lados. La picazuró, que es grandota como una gallina y siempre es linda verla. Creo que es, junto con la torcaza, las dos más representativas, las que más escuchamos. Sí. Bueno, después tenemos la cotorra, que la cotorra hace esos nidos gigantescos, que por ejemplo acá atrás, en la plaza de la estación, está lleno. Como una bolsa, ¿no? Sí. Son nidos comunitarios, sí. Y saben que hay mucha gente, yo que estoy más metido en este ambiente, y hay mucha gente que viene del extranjero, porque ahora estas son plagas en Europa y en Norteamérica. ¿Y originarias de? Acá. Son propiamente nuestras, de toda Argentina, de Argentina. ¿Son loros? Sí. Yo tenía creído que era todo cotorra. Hay de todo. La plaza de Devotos se ve llena. Sí, bueno, ahí hay más especies, ahora las vamos a ver. Después tenemos los más comunes, estos los vamos a ver en el golf, está lleno, los tordos, que son los que comen las semillas del pasto, por ejemplo, cuando plantan el golf. A la tarde siempre se los ve que están llenos. Los manchones de aves suelen ser estos. Los que más se escuchan son el tordo músico, porque canta todo el tiempo. Ahora sí, después puedo poner un par de audios. La ratona también es muy chiquitita. Esta, por ejemplo, suele anidar, hace los nidos de copa chiquititos, y los puede hacer en las grietas, en las casas que tienen, por ejemplo, los cosos de madera. Sí, en las tejas de madera, estos junto con los gorriones hacen nido. Sí. Por ejemplo, hay una casa, bueno, por acá a la vuelta, que está llena de gorriones porque tienen los huecos que... Claro. Y... Bueno, estos ya son los más cantores. El pitiayumí, por ejemplo, lo veo mucho en la zona de lo que es el club. Es chiquitito así, de unos colores re vibrantes, así amarillo y azul. También le dicen bosterito. ¿Y esto hay algún horario o algo? Todos a la mañana. Siempre a la mañana es lo mejor. Ya después los loros no, porque los loros están a todas horas. Después las aves rapaces se van a hacer las grandotas más de tarde, porque es cuando salen a hacer la última comida para dormir. Están como locos los gavilanes mixtos. Eso sí se lo ven en el golf. Yo saco una foto a uno muy grande, pero sí, muy grande, y me puede acercar muchísimo. Están bastante confiados y están bastante acostumbrados ya. Ya se fueron adaptando a la urbanización. Ellos en realidad eran de acá, sí. Después migraron al campo y volvieron a migrar a las ciudades. ¿Volvieron? ¿Por qué volvieron? Ahora más adelante lo vamos a ver bien, porque hay una nueva biodiversidad que se pudieron adaptar bien ellos y a la cual otros que se habían adaptado primero, que eran los caranchos, no tanto. Entonces ahora los caranchos los ves más en el campo que en las ciudades, y ahora los gavilanes los ves más en las ciudades que en los campos. Estos son los chiquititos, los cantores. Los cabecita negra están mucho en lo que son los pinos, cuando los pinos con pelotitas están llenos. Los chingolitos, que son como los gorriones, también
Siempre van a estar comiendo semillas en árboles bastante más bajos. Los cabecita negra ya no, ellos suelen estar más en altura. Y sí, siempre la mañana es el mejor horario. Bueno, así como los más raros son los carpinteros. Los carpinteros están en el golf, se los ve, son re lindos y son los que más vistosos tienen. Después el picahue es como un venteveo, pero que va a estar siempre en el suelo, no suele estar en altura. Y el chinchero, que es primo hermano del hornero, es un trepador, que no es una familia común en Argentina, en esta zona, en nuestra parte, sino que es más común en la parte de las Yungas, en Salta, en Jujuy, en Misiones, Corrientes, todo lo que es el norte. Y hay muchas especies. Acá nada más llega el chico y se adaptó muy bien a lo que son las ciudades porque ahora es un ave más que se la puede ver y adoptan esa forma como los carpinteros, pero ellos lo que hacen es con el pico, en vez de no pican, lo único que hacen es en las pequeñas grietas y aberturas, meten el pico y comen, se alimentan de eso. A ver, ¿cómo que son así, no? Acá en Buenos Aires hay uno solo. Después, ya en la parte más del norte de Argentina, tenemos un montón de especies. Yo me traje mi guía. Y es como una adaptación muy propia de otros ambientes que acá en Buenos Aires no hay tanto. Bueno, más adelante. Estos, no busqué. Ahora, después los muestro. Bueno, y estos son, bueno, los tiros están más que nada en el golf. Ya después necesitan ellos lugares muy abiertos y son cada vez más raros acá en 3 de febrero. El carancho, que bueno, es el bicho grandote, que compite con el gavilán mixto por la comida. Y después tenemos el halconcito colorado, que es muy chiquitito. Es así y suelen estar, estos son re difíciles de ver porque cuando bajan es muy raro y después están siempre en las antenas de cable o en altura y son un puntito así. Entonces, pero son los que estuvieron siempre y son los que están en la zona, pero que se están adaptando cada vez más a convivir con lo que hay. ¿Y qué comen los halconcitos? ¿Roedores? Los halconcitos, los caranchos y el gavilán mixto que viene más adelante comen todo lo que son pequeños mamíferos y otras aves. El carancho lo que tiene es que se adapta a comer, no quiero mentir, pero yo creo, si mal no me equivoco, es carroñero, entonces puede comer basura o animales ya muertos. El halconcito y el gavilán mixto no, necesitan cazar sí o sí. El gavilán también, mira, yo pensaba que era también. No, el gavilán no es carroñero, necesitan cazar sí o sí. Y hay otra especie, que es el caburé, que es una lechucita muy chiquita. ¿Hay? Sí. En el golf no lo vi nunca, pero lo vi, por ejemplo, en San Martín, en una plaza. En la Plaza Arenales hay una pareja. Y son unos caburés, son una lechucita chiquitita, más chiquita que la vizcachera. Sí. Así. Y caza aves que son hasta más grandes que ella. Tiene unas garras tan fuertes que... Yo vi uno en la pandemia, cuando salí a dar unas vueltas, en Flores. Sí, en Flores... Pero no en la Plaza de Flores. No. Ya se están adaptando, ahora se están adaptando mucho y hay muchas especies que se están adaptando. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, a finales de año, una pareja de ñacurutús, no sé si los conocen, son es la lechuza más grande de toda América. Es una lechuza así, hicieron nido y tuvieron 3 crías en el lago Regatas en Palermo, y está al lado de la avenida. No es que sí, era un lugar mucho más abierto, más verde, pero también he escuchado, mejor dicho, lechuzón orejudo en el golf, que es otra lechuza grandota así. No, sabes que no lo puse, pero sí, los vamos a ver ahora en el libro.
Al ñacurutú, por ejemplo, lo fui a ver y eran unos bichos enormes. Ya que estamos, los voy a buscar. También hace poco, que eso ya fue mucho más raro, apareció un urutaú. No sé si lo conocen. Pobrecito. Ahí siempre hace un ruido como un lamento, como un llanto de Sí. Claro, no hay nada. Este es el ñacurutú igual. Estos estaban en Palermo y se van adaptando. Falta colegio a la tarde, voy a ver un... Tal cual. Y el urutaú es esto. Es un bicho que no tenía, hasta hace poco, no tenía tantos registros en Buenos Aires. Y jamás... Sí, y jamás... Sí, es feo. Pobrecito, es feo. Y este es el de los mitos y leyendas. Y esto siempre estuvo... sí, y es muy raro en las ciudades. También en su propia distribución natural, es raro ya de por sí. Y verlo acá en Buenos Aires fue... Bueno, ahí está de testigo. Eran las 9 de la noche y un amigo me escribe, si me confirman el registro, te paso a buscar y vamos. Y le digo, sí, el registro está confirmado. Otro tal amigo nuestro fue y lo vio. En 5 minutos a las 9 de la noche fuimos y nos fuimos corriendo. Pues son bichos raros, en serio. Y estuvo un par... Sí, esa foto es mía. Y estuvo un par de días dando vueltas por acá. Y así hay muchos registros. Lo que tiene Buenos Aires es que tiene un pulmón muy grande en la REX, que es la Reserva Ecológica Costanera Sur, ahí en Puerto Madero, que sirve de paso para un montón de aves y muchas que bajan y empiezan a ampliar su distribución, como hay una que ayer vi acá, que están empezando a ampliar su distribución porque, bueno, distintos motivos, claro. Todas estas no migran, están estacionadas. Estas están siempre. Ahora sí vamos a ver que hay un par que migran, por ejemplo, hay una especie de picaflor, el picaflor verde, el colibrí y el picaflor verde que hay acá. Nosotros tenemos dos especies de picaflores. El bronceado, que es este que es más anaranjado, y el verde. El picaflor verde migra, en invierno no lo van a ver nunca. Empieza a ir a lugares más cálidos. El picaflor bronceado, por alguna razón, se queda. Después el pirincho, estos también son carroñeros. Los vamos a ver siempre en bandadas. Suelen estar en muchos grupos y estos están en la zona del Club San Martín y el golf. Se los veía mucho. Las tacuaritas, que son re difíciles de ver porque son una bolita chiquitita así celeste, que corretea por todos lados. La vamos a distinguir de la ratona porque esta tiene una cola larguita. Pero después es más que nada empezar a afinar para distintos sonidos el oído, que por ejemplo... y bueno, después hay nuevas especies que fueron llegando a lo que es 3 de febrero y Buenos Aires y las grandes ciudades, que son, bueno, los loros, por la misma razón que están en España, están acá. Mascotismo. Hay veces, no le quiero echar la culpa a nadie, pero cuando se decomisaban ejemplares en cautiverio y no sabían cómo manejarlos, terminaban liberándolos. Por ejemplo, un lugar muy grande donde se liberan es en el Parque Pereira y La Ola, ahí en La Plata, y ahí hay muchas más especies de las que vamos a ver acá, que como el loro maitaca, por ejemplo, que el loro maitaca es bien propio de lo que es la zona de Salta y Jujuy, y ya después Bolivia y toda esa zona, pero acá no tendría por qué estar. Y estos sí hacen una pequeña migración, en su nueva distribución se adaptaron muy bien. El loro hablador, por ejemplo, yo los he visto mucho más en invierno que en verano. No quiero decir que esos migren, pero en la zona del corredor del tren, de acá del caminito de Cespeña, he visto hasta 20 en un árbol, llegando al final. Después los calancates, todos estos son bastante gregarios, siempre están con muchos de su grupo. Los calancates a la roja, estos sí realizan una pequeña migración más al norte, pero también dentro de la provincia. Y estos son los más ruidosos de todos.
y son los que más en bandada andan. Después la gatita chirirí, que es así chiquitita, y andan de a 2 o a 4 y hacen un trino re chiquitito. Y después los últimos en llegar son los chiripepe cabeza verde, que en Devoto ahora hay muchos. Acá también vi un par de veces, pero no sé por qué en la Plaza Arenales es bastante común. Después hay otra especie, los ñandai, que son un loro, bueno, ahí no se ve muy bien, pero son un loro con la cabeza negra, que esos también son de la zona de Misiones, y llegaron por lo que es el mascotismo. Dos nuevos que tienen otro porqué de estar acá son el gavilán mixto y el celestino. El celestino es como si fuera una tangará, un pájaro que se alimenta de semillas y de frutas. Siempre estuvo en lo que es las zonas más verdes, más amplias, pero empezó a hacer una ampliación naturalmente, nadie lo trajo, de su territorio, y en las grandes ciudades ahora se los ve. Es un pájaro que es todo celeste. Un tamaño no es muy chiquito, tamaño zorzal, no es tan chiquito, pero es difícil de reconocer porque los que he visto acá son muy grisáceos, entonces se puede confundir fácil, pero tienen ciertas características, por ejemplo la cabeza y el pico son muy característicos de ellos y no tenemos otra especie que comparta físicamente algo. Y después el gavilán mixto, que es el más nuevo de todos, que bueno, le está pasando esto de que acá está encontrando mucha oferta de lo que son ratas y palomas, entonces se le hace mucho más fácil venir acá que en el campo, que cada vez quedan menos espacios, están todos en las partes productivas, y muchas veces ellos no llegan a... Claro, entonces son grandotes, sí, son... ellos agarran en vuelo y después, eso ya no lo grabé, pero cuando pudo sacar las garras, porque se le trabaron las garras en las vísceras del animal, se acomodó y lo levantó volando y se fue. Sí, ellos suelen comer en altura para que nadie los joda. Acá son bastante comunes. Sí, se posan en los... Acá son bastante comunes por el tema de las cotorras y de las palomas. Tenemos mucha paloma. Que bueno, las palomas están y van a empezar a ver cada vez más cuando hay lugares con casas bajas, porque ellos en realidad vienen de la paloma es originaria hace ya muchos años que ya no existe una especie de paloma real, de la paloma doméstica. Vienen de lo que es Europa, de la parte de Inglaterra, que tenían acantilados, y ellos anidaban. Si vos ves un nido de paloma, son 4 ramitas y el huevo. No tienen nada de complejidad, que es la diferencia que tienen con las palomas que nosotros tenemos acá, propias, nativas. Ellos, como eran pozos en los acantilados, eran 4 ramitas y el huevo, y no necesitaban más. Acá ellos empezaron a ver una ventaja cuando las traen, en el tema de que teníamos las casas con tejas, alguno que otra viga, los edificios más viejos que tenían huecos. Ahora con las nuevas edificaciones son robustas, no tienen tanto hueco, entonces no tienen lugar para anidar. Entonces van a empezar a venir a los lugares que tienen casas bajas como Santos Lugares, 3 de Febrero, Sespeña. Y ya, por ejemplo, si ustedes van a la reserva de la Rex, del lado de afuera está lleno, adentro no van a ver ninguna, porque al ser todo verde y todo árboles, en el campo no van a ver de esas palomas, van a ver la otra, pero necesitan esos recovecos que no se prestan en lugares naturales de acá, de América. Bueno, esto ya lo hablamos, que es el mascotismo y los escapes. En el tema de los citácidos, que son los loros, tuvimos eso, que por alguna razón se adaptaron muy bien, por suerte para ellos, porque pobres si no hubieran sido carnada, pero se adaptaron muy bien y ya nidifican, ya son especies asilvestradas de acá. No es que son, como me ha pasado ver, por ejemplo, la cotorrita australiana
o la cacatúa, que son mascotas que son de África, pero que alguno las soltó o se escaparon y 2 o 3 días van a sobrevivir hasta que se la coma algún bicho más grande. Y el problema mayor del mascotismo no es el encierro al pobre animal, sino son todos los animales que tienen que haber para que llegue a ese animal, porque muchas veces el traficante, El 90% muere. sí, muchas veces, por ejemplo, se han decomisado los loros habladores. Hubo una época que en muchas casas había el loro, sí, era muy común, pero por ahí saqueaban un nido y ese nido eran 5 o 6. Bueno, de esos 5 o 6 los ponían en una caja, 3 o 4 morían y 2 salían a la venta. Claro. Entonces, si vos me decís, bueno, sacamos uno del nido, vive, y bueno, el pobre bicho, pero dentro de todo, la especie sigue. El problema que hubo es que ahora hay más, por ejemplo, en Lago Regatas que en Chaco, que son originarios. Claro. Sin posibilidad de reproducirse también, porque vos te lo llevas a la casa, lo cortando Claro, bueno. Todo, o sea, le sacás todo. No dejan de ser. Si vos ves que, por ejemplo, uno de estos anida y tiene pichones, ya son de acá. Ya es una paloma más, una cotorra más, porque se asilvestraron, o sea, ya saben dónde conseguir comida. Por ejemplo, los calancates que vinieron, ya saben hasta dónde migrar en invierno. Cuando en las ciudades no hay tanta oferta de comida, saben que migrando para el lado de un poquito antes de llegar a Entre Ríos se encuentran más oferta de comida y se quedan ahí, pasan el invierno y vuelven. Ya tienen como su vida programada a vivir en esta zona. El loro hablador, por ejemplo, ya sabe, se los ve muy a la tarde, ya sabe que a la tarde tiene que volver a ciertos dormideros, que es donde ellos duermen en nidos, y ellos no son como las cotorras. Las cotorras vos siempre las vas a ver cerca del nido. Por alguna zona, o van y buscan comida y vuelven, pero estos loros pueden hacer 10, 20 kilómetros por día y volver. Entonces se los ve recorriendo, y yo estimo que en el club hay nido, porque todas las tardes hay por lo menos 2 parejas que pasan y hacen ruido y van para ahí. Bueno, y el gavilán mixto, que habitaba las zonas rurales, empezó a colonizar Cava de forma totalmente natural. Ellos en realidad ya estaban, se van y vuelven, porque ahora hay muchas palomas, mucha torcaza, y se fueron acostumbrando a vivir a una zona que antes era plenamente gobernada por el carancho, y ahora el carancho, como no está encontrando tanto, está yendo más también para las zonas rurales, en zonas de, por ejemplo, en Entre Ríos o donde hay vacas. Ellos comen, si se muere alguna vaca o algún caballo, los vas a ver ahí junto con otras especies ya más propias de esos lugares. Y bueno, el celestino lo mismo, expansión natural. Acá, en 3 de febrero, no hay propiamente lugares así de verdes, amplios pulmones de algún lugar protegido, pero en muchas plazas, yo en el camino diario se los ve en la calle, en la vereda, en el corredor verde del ferroviario, que está lleno, lo mismo ya yendo para el lado de Caseros, siguiendo para atrás. El golf, después hay varias arboledas en lo que es la parte de Caseros, por ejemplo. En el playón de Caseros está el bosque de los eucaliptos, y ahí, por ejemplo, está el caburé. Son pequeños espacios verdes que sirven de... Sí, bueno. Es que son los pequeños lugares que ellos encuentran. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene las casas frondosas con los patios frondosos y tenés un montón de especies ahí también. Muchas veces vi ratonas y jilgueros conviviendo en un mismo árbol que en otros lugares no pasa, y ahora por falta o adaptación está lleno de especies que conviven en un mismo árbol, por ejemplo, para anidar y no se joden. En la manzana de mi casa hay una fábrica muy grande abandonada, muy alta. Y ahí se los puede ver, no sé si son caranchos, cosas, son bien grandes, están ahí arriba, como una montaña. Sí. Y ahí miran. Gritan, sí. Sí.
Sí, sí, siempre en altura. Les gusta la altura porque... Veo 1, 2. Sí, siempre andan en parejas. Más de 2 no. Lo que pasa es que yo tengo una chihuahua. Eso. Ah, A veces no pasa nada. no te creo. ¿Qué tan ¿Qué tan chihuahua es? ¿Qué tan chihuahua es? 1,5. Claro, no, es re chihuahua. Claro, los gatos ya crecieron un poco, pero cuando yo escucho, y si estoy de arriba con las vergas, que se con las plantas, yo la bajo. A lo sumo, sí, no. Sí, cuando llega tarde. Claro. No, sí. Pero generalmente no. Ellos siempre se basan más en lo que son ratas y palomas. Ya el perro a lo sumo le... Es en la mitad, la mitad de una paloma de esas que son grandes, que vos decís. Claro. Ah, claro, chiquito. Bueno, sí, puede, por las dudas yo sí lo guardaría. Lo guardaría. Sí, que a veces se vean, nosotros tenemos, como vecinas, tenemos una plaza ahí nomás donde la verdad hay muchos pájaros. Y a veces se ven toda una banda de palomas que empiezan así. Eso es porque están los gavilanes cazando. Si no ve a él, sí. ve al gavilán enseguida viniendo ahí. Sí, acá también pasa la tarde. Es más probable eso que pase a que se aterrice sí. en el patio de tu casa. Sí. A ellos les gusta... Claro. Ellos a la tarde, yo lo veo porque acá en casa yo vivo en un departamento y a veces salgo al balcón solo para ver las palomas corriendo y ya sé que atrás va a estar el gavilán. Y lo que tienen ellos es que salen siempre a la tarde como para hacer la última comida del día y ya irse a dormir, y vos los vas a ver siempre correteando esos grandes grupos de palomas. Muy rara vez por ahí cotorras, eso ya más desprevenidas. Pero sí, y es parte también del paisaje natural de donde vivimos. Sí, si bien el perrito yo lo resguardaría, no creo que pase nada porque ellos ya saben los movimientos de cada una de sus presas, el porqué de esas presas. Y van primero a esas, digamos. Sí. Claro. Eso ya sería ponerle en una falta de recurso. No, ratas hay. Entonces es mentira que aparecieron estas aves que se decía que por el aeropuerto de Palomar, que para que casen palomas, que habían tirado unos cuantos de estos. Es mentira, ni que las trajo nadie, ni que... Estaban ellas y... A los gavilanes. ¿Y en la plaza de Arenales lo mismo? También, esos son los caranchos. Nadie trajo a nadie. No, ellos siempre estuvieron. Lo que pasa es que en su momento, cuando las grandes urbes empezaron a agitarse y los autos y todo, como que yo estimo que se sintieron muy abrumados y a la falta de alimento se les sumaba el vivir en constante peligro, porque ellos no saben que vos lo vas a sacar una foto y no les vas a tirar una piedra o te lo vas a comer. Entonces decidieron, por su salud mental, irse al campo, migrar al campo, y ahora que empezaron a ver que hay más oferta de comida, porque cada vez hay más ratas, porque las palomas se están yendo de los centros de los edificios y se están retirando a lugares más tranquilos, entonces ya saben a dónde ir a buscar y qué comer. Sí, suelen ser muy del mismo territorio, ¿no? Son los zorzales, por ejemplo, si hay 5 en tu zona, van a ser siempre los mismos 5. A lo sumo que tengan cría o qué sé yo, suelen quedarse siempre en el lugar. Son bastante cómodos en ese estilo. Bueno, lo mismo, las plazas, el sendero. Eso. Hay varias, ahora como estamos en una etapa como sociedad muy común en la que ahora se amplió lo que es el ecoturismo. Hay muchas empresas que te hacen los tours para ver aves, las salidas interpretativas. Por ejemplo, bueno, es algo que es muy común. Hay una gran organización que reúne a todos los observadores de aves de Argentina, que se llama Aves Argentinas. Y Aves Argentinas genera o resguarda a ciertos grupos de observadores de aves que se llaman Clubes de Observadores de Aves, COAS, en las siglas, que suelen ser de los barrios, de distintas zonas. El COA Carancho, por ejemplo, es toda la parte del lago Regatas, y siempre eso está bueno,
que se arme, porque son salidas que te abren un poco más la cabeza de todo lo que tenemos. Hay 3 grandes, que Evir y Merlin son más de lo mismo, pero serían como las 2 grandes aplicaciones que sirven para registrar y tener registro de qué vemos y qué no. Y Naturalist, vos cargas la foto de lo que fuera, de una planta, de un insecto, de un ave, de un mamífero, y ellos te lo van a reconocer y lo van a subir ponele que no te lo reconocen, te van a poner, bueno, vos sacaste una foto media borrosa de un hornero, te van a poner que es un Furnariidae, que es de la familia de los horneros, no saben cuál, y van a subir la foto. Y hay una comunidad de mucha gente que uno, cuando se lo reconoce, te puede mandar un mensajito y te dice, bueno, este es un hornero, y eso ayuda también, por ejemplo, para las plantas, los insectos. Acá tenemos un montón de insectos. Es un barrio muy verde, que está bueno que lo aprovechemos. Y estas son de descarga gratuita. Merlin, por ejemplo, vos podés grabar el canto, o ponés filmar y ponerle que está en... Exactamente. Como vos ponele que estás en una plaza y hay muchos jarabe cantando, pones el grabador y te empieza a tirar los nombres y se prende una lucecita roja cada vez que canta. Y está buenísimo. Y más si, por ejemplo, yo a veces lo uso cuando viajas, que no sabes los cantos de los bichos porque es un lugar nuevo, te va reconociendo también y está muy bueno. Es una app que está en entrenamiento, pero no falla tanto. Y después vamos a las herramientas más rudimentarias, más viejas, que son las guías de aves, que son los libros. Acá creo que lo dejé allá, ¿no? A ver, ahí lo voy a buscar. Una de las primeras veces que vine, fue lo primero que vi, es la guía de Tito Naroski, que fue un pionero en todo lo que es la observación de aves en Argentina. Y está muy buena porque esta es de todas las aves de Argentina y de Uruguay. Acá están todas las aves de Argentina y Uruguay. Esta está un poco más desactualizada, pero... Y ves, por ejemplo, si quieren pasando, tiene las pequeñas descripciones, los mapas de distribución, y sirve muchísimo, más si te empieza a interesar. Y hay varias ahora. Esta fue la primera que salió, una de las primeras, y fue como la más completa en su momento. Hay en inglés, porque Argentina, lo que tenemos es muy buen recibimiento y mucha oferta y mucha demanda de lo que son del ecoturismo. Está lleno de ecoturismo. Desde gente que va 10, 15 días a Misiones a ver aves, que hay una cantidad impresionante, y verá que la gente se vuelve loca por ir. El sur, que tenemos especies muy específicas de acá. Después tenemos muchas aves endémicas, que solo se encuentran en Argentina, lo cual hace, para el observador de aves, hay gente que realmente... Sí, no, o como hobby, que le termina demandando más parte de su vida que... ¿Es turismo local o internacional? Muchas veces uno puede hacer local. A mí, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar, como les contaba al principio, a Salta y Jujuy con esta organización, y fue un turismo local porque yo soy de acá. Pero después tenía compañeros que eran de Colombia, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Entonces hay mucha oferta, y hay muchas empresas también que lo hacen, que reciben. Sí, sí, y si vas a la Rex un sábado o un día de semana, los ves con las cámaras, todos hablando en inglés. Lo que sí, lo bueno de esto es que genera algo distinto a lo que estábamos acostumbrados antes. Antes, una persona que tenía, no sé, unas 10 hectáreas de bosque en algún lugar lindo, decía, tiro todo, hago una cabaña, hago una pileta, un playón de estacionamiento y que la gente venga con la familia a la pileta. Hoy hace una cabaña más rudimentaria, pone comederos y ofrece avistamiento de aves, y está lleno. Por ejemplo, Colombia se transformó mucho de ese turismo en el área cafetera. Yo tengo un amigo que vive en el área cafetera de Colombia,
y en sus mismas hectáreas de café dejó hectáreas de bosque nativo y gana más con el bosque nativo que con el café. Sí, y yo creo que estamos todos cambiando esa mirada de como que estamos en una época que se le está dando mucha más bola a la naturaleza, y está buenísimo eso. Y tenés, en la reserva lo que tenés es un ambiente que empezó como un vertedero, porque eso fue de lo que se le ganó al mar, al río, de todo lo que se le ganó la construcción, todos los escombros, todo lo que fue a parar ahí, porque bueno, las ampliaciones y lo que fuera, terminó ahí. La naturaleza lo pidió de vuelta y hoy es un espacio que tiene más de 300 aves fácil. Igualmente, hoy se le está dando mucha bola a las reservas. Por suerte, por ejemplo, ahora hace poco, hace 10 días, se hizo toda la ampliación del nuevo centro de interpretaciones a la Rex y se generó, es un espacio re lindo que está en la primera entrada, que es en Brasil, y está buenísimo. Hay que tener un poco de conciencia también en cuando vamos, porque muchas veces hay gente con parlantes, los que van en bicicleta con la música, que bueno, uno entiende todo, pero no es lo ideal para esos lugares que son lugares de naturaleza, que están protegidos. Hay muchas especies ahí. Zarigüeyas hay 2 especies, que es la ubera y la colorada, el lagarto overo, la yarará, la serpiente yarará está lleno. Es el lugar que más yarará tiene por metro cuadrado de todo el mundo. ¿En serio? Wow, no sabía. No, pero ¿sabes que no hacen? Yo nunca vi ninguna, En la reserva de Puerto Madero. Y es más, no, yo he visto siempre y no pasa nada. No, te tienen más miedo a vos que vos a él. Imagínate si vos estuvieras. No, obvio, pero igualmente en caso de está todo preparado para que no pase nada. Y ahí es un lugar seguro, digamos. Claro, me ha pasado de ver serpientes en el medio de la nada y ahí sí te da un poco más de cosas. Igual yo trabajo en el lugar donde se hace el antisuero para todas las especies de Argentina. Sí. Qué lindo. Todas las especies de Argentina y... vos las ves como seguras a las bichas ahí. No, ahora el museo está desactivado, porque hace un montón que no puede menos para eso, pero ahí se hace pionero y se reparte a todo el país y a los países limítrofes se regalan. Los países limítrofes también. Pero bueno, esto en Buenos Aires es complicado, porque tenés acceso a cualquier hospital, todos los hospitales tienen. Sí. Nunca en los años que he ido a la Rex y la gente que conozco que hace muchos años que va, nunca pasó nada. Conozco la gente que trabaja, por ejemplo, en el vivero, que es ahí, es el vivero, es donde mucho, desde dentro de la Rex. Y no pasa nada. Son serpientes que son, si bien son muy territoriales, están más miedosas por uno. No. Los senderos, en definitiva, en proporciones, nada, el sendero al espacio. Pero salen a tomar sol. Pero bueno, en algún momento se cruzan. Sí. Deben estar como adaptadas también a eso. Sí. Por supuesto. El movimiento sí, es verdad que, por ejemplo, me ha pasado ver cuando hacemos las salidas muy grandes, es así. Como yo les contaba que soy de la fundación, nosotros somos muchos chicos de muchas partes de todos lados, y hay una gran parte que es de acá de Buenos Aires. Una vez cada tanto, una vez por año, viene la coordinadora general, que es de Neuquén. Todo empezó en Neuquén. Viene una vez por año y hacemos una gran salida ahí. Y me pasó una vuelta que uno que es como si fuera un hermanito para mí, Franquito, caminaba, pero así, y tenía la serpiente ahí, y gritó, ¡yarará! Y a esa familia le encanta, son todos muy de la naturaleza. Y éramos los 50 mirando la yarará, y la yarará remansa. A su debida distancia, todo, pero no pasa nada. Y después, por ejemplo, las ves pasando por los caminos. Sí, y las dejas pasar. Y las dejas pasar. Después está el lagarto overo, el grandote.
acá en el club no descartaría que no haya, porque las condiciones son óptimas y depreda. Si hay agua, tienen como 2 piletas, muchas están secas. Sí, las lagunitas esas están secas, creo ahora. No sé, no las vi nunca con agua. Sí, a veces tienen, pero por la lluvia. Pero igual el lagarto vero tanto no necesita. No, es un reptil más. Lo que sí necesita es el acceso a los alimentos, que acá, bueno, tenemos los nidos y las zarigüeyas. Así que nada, eso está... Supuestamente debe haber. Después tenemos también cantidad de arañas, cantidad de insectos, mariposas, no sé, plantas tenemos un montón. Otra cosa que se está dando un poco más de bola ahora el tema de las plantas nativas, un poco más de conciencia de eso, y te ayuda. También lo nativo atrae a lo nativo. Eso es. Por ejemplo, hay una especie de planta que ahora no me voy a acordar el nombre. Es una violeta, que son como unas campanitas, y los picaflores van de lleno. Los colibríes van de lleno. Acá en Buenos Aires tenemos 2 especies comunes y hay una tercera que ya está, viste, si sale algún registro, bueno, vamos todos a verla, pero también están y todo lo trae lo nativo. Eso, y está bueno que se promueva eso porque empezás a recuperar todo lo que se fue corriendo, porque cuando uno se le cantó traer el plátano, el otro que quiso traer los árboles ornamentales. Claro. Y después, la segunda es que le das más lugar a todas estas especies que están viniendo y que obviamente vamos a ver cada vez más nuevas. Después, por ejemplo, así como registros muy raros, la semana pasada, no, la anterior, acá cerca tenemos el predio del SEAMSE. Sí. El predio del SEAMSE tiene una laguna, un humedal, que está, no sé si está protegido 100%, pero sí está como resguardado. Bueno, el otro día, a las 5 de la tarde, caminando por el Principito, una bandada de 20 gaviotas capucho café, que son gaviotas que uno dice acá, ¿por qué? Sí, y van al SEAMSE. Van de paso, vendrían de algún otro lado y iban para el lado del SEAMSE. Y cada vez hay que estar más acostumbrados a ese tipo de especies, porque al fin y al cabo son las que están y las que ya en el SEAMSE podemos hablar de otra bifauna. Garzas, gallaretas, patos, claro, porque tenés esa fuente de agua. Después acá, por ejemplo, tenemos, hablando de así de migratorias, las golondrinas domésticas. En los mismos nidos, las mismas tejas, ellas van en invierno se van y en invierno vuelven, al revés. En invierno se van y en verano vuelven. Y son las golondrinas propiamente dichas, y las ves. Como también tenés después otras especies en verano, el picaflor verde que hablábamos al principio, los calancates, y ya se están cada vez adaptando más a lo que es, porque, por ejemplo, 40 grados nunca hemos tenido en Buenos Aires y ahora es moneda corriente de todos los veranos. Y son climas que las aves de más al norte están más acostumbradas. Después, por ejemplo, en la reserva ya necesitan de esos lugares más abiertos. Tenés especies invernales que vienen del sur de la provincia o del sur del país, que por ejemplo la dormilona, que es como si fuera un picahuey, pero todo marrón. Y tenés un montón de esas especies que uno no está acostumbrado a verlas. O sea, si vos vas a la reserva un día y decís, bueno, hoy me predispongo a ver aves, vas a ver una cantidad que vas a decir, todo esto convive acá a metros de los edificios, de toda la urbe de personas. Y sí, no les queda otra que adaptarse o desaparecer. Y muchas especies, por suerte, están logrando adaptarse. Después, por ejemplo, hace nada,
vi que distribución habitual es, pero ya es otra especie que no he visto nunca, el carpinterito bataraz, que es chiquitito así. Súper chiquitito. Y estaba acá enfrente al Nuestra Señora del Carmen, enfrente a la iglesia. Y nada, es cuestión de afinar todo lo que son el oído y la vista y empezar a reconocer y a saber que están. No sé si hay otra más. Ah, bueno. Esta es la frase que siempre Tito, que está en la guía de él, que bueno, nada, yo creo que es muy linda y siempre algo movilizó, porque cada vez cuando él empezó, eran él y 2 amigos más y alguno que otro que estaría perdido por ahí. Y hoy, por suerte, hay mucha gente que está cada vez más conectada y más interesada en lo que es la naturaleza y que cuántos de nosotros crecimos viendo que lo salvaje, lo natural estaba en África con los elefantes, con los leones. Yo creo que si le preguntas a un nene qué animales conoce, te va a decir elefante, jirafa, y si le preguntas de acá en Argentina no conoce ninguno.